Comienza A la Izquierda del Corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad. Acompáñanos por Radio Fénix 1330 AM y radiofénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales. A la izquierda late el corazón. El accionar parlamentario cerca de la gente. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele. Bueno, muy buenos días a todas y todos los que nos están escuchando del otro lado de los micrófonos. Aquí estamos en un programa más de A la Izquierda late el corazón. ¿Cómo estás, Paola? Justo te tengo a la izquierda. Sí, como siempre, yo siempre a la izquierda. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos y todas. Estábamos escuchando la canción El Aparecido de Víctor Jara, con motivo de que 7 militares chilenos en situación de retiro fueron condenados por el asesinato del cantautor Víctor Jara. La condena de la Corte Suprema de Chile dispone la pena de 25 años de prisión por el secuestro y asesinato de Víctor Jara, luego del golpe de Estado de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. La brutal ejecución del cantante chileno en septiembre de ese año ha pasado a ser uno de los crímenes más simbólicos de la dictadura chilena. Sí, nunca más terrorismo de Estado, hoy lo estábamos hablando también, que es el día de los derechos del detenido desaparecido. Exactamente. Y como decía Benedetti en su libro Los Andamios, un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo, porque uno de estos militares, cuando fue a buscarlo a su casa para que cumpliera la condena, se suicidó. Cobardía. Qué fuerte. Sí. Bueno. Bien, tenemos para compartir con toda la audiencia esta vez la columna de la diputada Ana Olivera, porque obviamente no la tenemos aquí en los estudios, pero ella siempre cumple con sus columnas. Así que, si te parece, Paola, vamos de lleno a la columna de Ana Olivera. Claro que sí. Muy buenos días. En esta habitual columna parlamentaria, hoy vamos a dar 2 o 3 informaciones del punto de vista del Parlamento y vamos a cambiar de sombrero, a cambiar de tema. Del punto de vista parlamentario, bueno, como siempre o como casi siempre, estamos grabando el martes para el miércoles. Y el día martes, hoy martes, aunque ustedes lo escuchen el miércoles, comienza en el Senado de la República la segunda etapa del debate de la rendición de cuentas. Hoy el equipo económico se presenta ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y veremos qué responden frente a todas las cosas que a través de la discusión en diputados fuimos dejando al desnudo de esta rendición de cuentas triunfalista, con incumplimientos, poco transparente, con una especie de presupuesto paralelo y con una herencia bastante importante que quedará para el próximo gobierno. Pero de todo esto les hablará seguramente el invitado de la jornada. Y en segundo lugar, el día 31, y los invito a seguirlo porque estos debates en el Parlamento, no los de las comisiones, pero sí los de las sesiones plenarias, se pueden ver y escuchar, será la interpelación al Ministerio de Ambiente por el escandaloso, ¿verdad?, contrato vinculado con las obras de el Plan Neptuno de Arasatí, en fin, va a ser, me parece que, una puesta a punto importante en relación a un tema que nos ha afectado y nos va a seguir afectando. Nos afectó
con todo lo que tiene que ver con la crisis hídrica, pero además de todo nos va a afectar mucho del punto de vista económico y además de pérdida de competencias por parte de la OCE. Dicho esto, paso a hablar del Frente Amplio, porque uno no puede dejar, las cosas pasan y seguimos, nos enganchamos en otra cosa, y realmente tuvimos un 25 de agosto lleno de gente en todo el país, con comité que abrieron sus puertas, que están intentando marcar su presencia en lugares donde hacía mucho tiempo que no había nada. Una diversidad enorme de actividades, porque hubo actividades el 23, hubo actividades muchísimas el 25, hubo actividad el 26, sigue habiendo actividades esta semana. A mí el 30 me toca ir a Las Piedras, el 2 de septiembre, que es el Día del Plenario Nacional, después a Barrio Sur, o sea, sigue habiendo actividades. En muchos lugares se eligieron debatir de temas, y esto es ponernos en línea al debate programático que tenemos por delante. Debate programático que se inició hace como 2 años cuando se comenzó la construcción de las bases programáticas que hoy tenemos, que fueron aprobadas para su discusión como bases en el último plenario nacional y que hoy deben discutirse a lo largo y a lo ancho del país. Por lo tanto, hubo muchos comités que eligieron algunos temas de programa para poner el acento en este 25 de agosto. Otros hicieron festejo, otros hicieron homenajes, otros hicieron ambas cosas, otros querían discutir sobre la rendición de cuentas para tener elementos para conversar con la gente. Es decir, cada uno lo hizo de acuerdo a su propia realidad y tenemos que saludar esto con todo. Nosotros somos hipercríticos, ¿está bien? Es decir, nosotros promovemos el espíritu crítico. Ahora, tener un plan como tenemos, que tiene que ver con un diálogo permanente con la ciudadanía. Ahora bien, el 30 se inicia el FA Dialoga, ¿verdad? Que es también presentar a las organizaciones sociales su programa. Sin olvidar que al mismo tiempo, en estos días de septiembre, se instala el proceso del Congreso del Pueblo, que también es un proceso de debate programático. Y hay que ver ahí cómo se entrelazan estos procesos programáticos. Pero más allá de esto, nosotros queremos llegar a un debate profundo, porque como dijimos en el plenario nacional, el acuerdo al que se llegó, que produjo esas bases programáticas, no es un corsé, todo lo contrario. Tiene que ser un incentivo para poner acentos, para poner el acento en eso que se ha dado en llamar, o que se llama, la transformación productiva. Bueno, pero hay que ponerle carne a esa transformación productiva, hay que ponerle carne al mundo del trabajo y sus transformaciones, hay que ponerle carne a los temas de la descentralización y la participación. Bueno, hay muchas cosas, es decir, sobre las cuales es imprescindible poner acentos, y esto va a tener acentos propios además en cada departamento. De eso estoy absolutamente convencida, porque hay temas que son estructurales, por ejemplo, los temas vinculados con las políticas de frontera, o los temas vinculados en los cuales nosotros queremos poner un acento especial en cortar el círculo de reproducción de la pobreza, porque efectivamente hay que, combatir la pobreza infantil. Ahora las niñas y los niños están en situación de pobreza porque están en hogares que son pobres. Por lo tanto, cómo abordar la pobreza estructural es uno de los temas a los que hay que hincarle el diente en este programa rumbo al Congreso de diciembre. Y dicho esto, decir que además de todo esto que estuvo presente el 25 de agosto en nuestro día del comité de base, en el marco, porque no está por separado, y uno que publica ahora en las redes intenta hacer algo en ellas, ¿no? Ese entrelazamiento de la bandera uruguaya en el Día de la Independencia con la bandera de Otorgués, es decir, tiene que estar siempre presente. Hay cosas que no se pueden regalar.
Es decir, si hay algo que tiene de contenido, es decir, nuestra propuesta, sin duda alguna, es un contenido patriótico, es un contenido de pensar en el pueblo uruguayo, es decir, y por eso es la bandera uruguaya y la bandera de Otorgués. Pero ahora tenemos, este fin de semana, un nuevo plenario del Frente Amplio. En realidad el plenario pasado, el que promovió estas bases, el que definió que estas bases fueran a la discusión de toda la militancia frente amplista y más, porque tiene que ser abierto a la ciudadanía el debate, al mismo tiempo pasó a cuarto intermedio para discutir otras cosas que tienen que ver con la ampliación, con el marco, con un posible marco de alianzas y al mismo tiempo de las características que queremos que tenga la campaña preelectoral y electoral. Cuando me refiero preelectoral me refiero a lo que va a pasar en relación a los precandidatos antes de definir la candidatura a la presidencia. Y quiero explicar, porque justamente recién antes de hacer esta grabación estábamos conversando, ¿qué es esto del marco de alianzas? ¿Ah? En primer lugar, aquellos que hemos estado recorriendo el país sabemos que hay mucha gente proveniente de los partidos tradicionales, militantes de base, algún militante intermedio, ¿verdad? Algunos hasta que han tenido algunas responsabilidades a nivel departamental, que se acercan al Frente Amplio y pretenden incorporarse al Frente Amplio. Eso es bastante más sencillo, ¿verdad? Es decir, bueno, o sea, conversan con un sector, con el otro, es decir, y acá todos somos puerta de entrada, o sea, nosotros hemos visto en algunos departamentos, es decir, personas que provienen de los partidos tradicionales que se acercan a la 1001 con total naturalidad, y se acercan a conversar y quieren conocer, o se acercan a otros sectores. Antes de pensar en definir a quién podrían respaldar como precandidato, o quién sería su candidato o candidata. Pero también nosotros, entonces, esta es una manera de ampliar, ¿verdad? O sea, nosotros no nos olvidamos que perdimos por 30.000 votos, más allá que en la primera vuelta perdimos por muchos más, no logramos la mayoría parlamentaria, o sea, quedamos muy distantes de la mayoría parlamentaria que pensamos que podíamos llegar a tener, y esto significó gente que estaba desconforme, es decir, con distintos aspectos de nuestra fuerza política y distintos aspectos de nuestro gobierno, y nosotros hicimos la autocrítica de esto en el Congreso del Frente Amplio, justamente de aspectos de la desvinculación con la vida de la ciudadanía y de la sociedad. Pero después, ¿verdad?, cuando los comités de base salieron, levantaron, bueno, la diferencia fue de 30.000 votos. Y en este sentido nosotros pensamos que esto que va sucediendo, de gente que se va incorporando, que va haciendo una lectura en relación a que confió que capaz que había un cambio porque había tenido dificultades, hoy ya no visualiza ese cambio y ya dejó de confiar en la coalición de gobierno que ha mostrado en estos 4 años, es decir, a quienes ha beneficiado y a quienes ha perjudicado. Pero eso también tiene que ver con un trabajo, tiene que ver con esto que yo decía, que hoy tenemos un plan de trabajo que implicó dialogar con las organizaciones sociales y fortalecer la herramienta de los comités de base. Volviendo al marco de alianzas y lo que vamos a discutir, entonces está planteado la posibilidad que además de esto que yo les contaba, haya quienes quieren votar con el Frente Amplio, pero no integrarse al Frente Amplio. Y en ese sentido lo que vamos a definir es un marco, es decir, no estamos definiendo la alianza con nadie, estamos diciendo si se dan alianzas van a ser en este contexto. Y para eso voy a leer algún aspecto de lo que se va a discutir. Dice: en lo electoral y programático tenemos la intención que el acuerdo se proyecte más allá de lo nacional, llegando incluso a lo departamental y municipal, resultando fundamental en esta etapa que este instrumento político pueda adentrarse en los problemas y en las realidades locales. Y después
obviamente que en realidad yo leí el cuarto punto, pero el primero de todos, como siempre, es el acuerdo programático. El primero de todos es el acuerdo programático, después el compromiso político y después el acuerdo electoral. Ese es en ese orden que está planteado. Y entonces acá dice, para aventar cualquier cosa, la presentación jurídico-electoral del acuerdo se realizará con el lema Frente Amplio. Los candidatos, candidatas comunes y todos aquellos electos bajo la referida alianza asumen el compromiso político de llevar adelante las acciones necesarias para el cumplimiento del programa del Frente y garantizar la unidad de acción. Esto es el marco que llevamos para la discusión. Y junto con esto, y ya se me está acabando el tiempo, llevamos además el acuerdo vinculado con algo que es fundamental, lo primero de todo en relación a la campaña que se iniciará después de aprobados quiénes son nuestros precandidatos, discusión de programa y discusión de las candidaturas en el Congreso del Frente. Es una campaña unitaria, eso es lo primero de todo. Es decir, nosotros acá, tenemos que pensar en la responsabilidad enorme que tenemos frente al pueblo uruguayo. Campaña unitaria. Pero además de campaña unitaria, después que se realice la elección, rápidamente, en el mismo día, la definición de quién será candidato o candidata a la presidencia y a la vicepresidencia, refrendado en ese mismo día por un órgano político del Frente Amplio, respetando la definición del Congreso, además de una fórmula paritaria. Entonces, desde este lugar queremos decir que esto es lo que se va a discutir el sábado próximo en el Plenario Nacional del Frente, y queríamos ir más allá de los que habitualmente trabajamos y militamos cotidianamente en la fuerza política. Bueno, muy bien, clarísima la diputada Ana Olivera allí en su columna. Tenemos que ir a algún lugar, ¿no? Ya vamos rápidamente. Sí, vamos rapidito a la plaza. La lucha al movimiento. Vamos a la plaza. Organizaciones de derechos humanos de Uruguay impugnan elecciones de integrantes de nueva directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Más de 70 organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos firmaron una declaración en la que expresan que fueron impulsores de la creación de una institución independiente del poder político que bregara por la defensa irrestricta de los derechos humanos y oficiara de mecanismo de vigilancia para su cumplimiento. Por ello impugnamos la metodología elegida para la elección de la actual directiva de la institución, en el entendido de que, como establece la ley de creación 18446, los postulantes deben ser propuestos por organizaciones sociales habilitadas y participar en las asambleas nacionales de derechos humanos. La asamblea es el mecanismo previsto en la ley número 18.446 para la participación de las organizaciones sociales, organismos gubernamentales y otras entidades. Tal como expresa el documento de convocatoria a la Asamblea del 2023, este es un espacio de reflexión, participación e intercambio que permite aportar a la agenda de derechos humanos del país y visibilizar los avances y las dificultades para garantizar los derechos y su ejercicio pleno. A la vez, es un momento de encuentro entre Estado y sociedad civil para intercambiar y dialogar sobre estos asuntos. Entendemos, por tanto, que la propuesta temática prevista para esta instancia limita el análisis de la situación de los derechos humanos en el país, en particular el incremento de personas en situación de calle, el aumento de la población carcelaria y sus condiciones de reclusión, la crisis hídrica, el derecho humano al agua y al cuidado, los femicidios y la falta de recursos para su prevención, la criminalización de la protesta, la inseguridad alimentaria en una parte de nuestra población, la violencia estatal y la ausencia de protección en centros de acogida para adolescentes, entre otras temáticas graves. La Asamblea Anual debería ser un momento de análisis acerca del efectivo cumplimiento de los derechos humanos desde una perspectiva integral, habilitar
facilitando el intercambio entre diversos actores participantes sobre las preocupaciones visualizadas desde las organizaciones y entidades de derechos humanos. Asumimos con preocupación las denuncias formuladas por el Mecanismo Nacional contra la Tortura en relación al Centro Tribal y el silencio público de la Institución Nacional de Derechos Humanos frente a la ausencia de respuestas de las autoridades. El Centro Tribal, que es un centro donde se encuentran menores privados de libertad. Trabajadores rurales siguen muriendo bajo alertas climáticas. Más de 23 trabajadores rurales murieron trabajando por falta de aplicación de protocolos. El decreto número 38/022 estipula que cuando existan fenómenos meteorológicos adversos como lluvias, vientos, tormentas eléctricas u otros que por su magnitud comprometan la seguridad de los trabajadores rurales, se dispondrá por parte del empleador la suspensión de las tareas involucradas que conlleven riesgo mientras subsistan tales condiciones. El empleador podrá sustituir dichas tareas por otras que no impliquen riesgo mientras persisten dichas condiciones. Los sindicatos de trabajadores rurales, como el Sindicato de Peones Estatales, SINPES, y el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines, SUTA, que elaboraron junto con las comisiones de salud del Ministerio de Trabajo el decreto, denuncian que de esa fecha a esta parte los trabajadores rurales muertos realizando tareas bajo condiciones climáticas adversas se siguen contabilizando. En 33 meses se han producido 23 incidentes que han terminado con la vida o han lesionado trabajadores rurales. Solo a modo de recordación, de reflexión, esos 23 casos tienen nombre y apellido. Son personas que han encontrado en el trabajo rural un espacio de máxima vulneración. Los trabajadores denuncian, además, que estas muertes se producen por la negativa, tanto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como de las gremiales, a admitir alertas meteorológicas de INUMED para activar protocolos, pues eso les desarma la discrecionalidad que gozan ahora, dependiendo de las directivas que asuman los responsables de los establecimientos, dejando librado a la libertad responsable y la fuerte omisión y ausencia del Estado en los territorios a través de la IGTSS y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, difundiendo la normativa y controlando para que se cumpla, informó el portal de noticias de El PIT-CNT. En otros temas, el gremio estudiantil del IABA realizó un cacerolazo ante el atropello y la persecución de las autoridades. A las 13 horas de este martes, un grupo de estudiantes recorrió los pasillos del Liceo IABA golpeando cacerolas. Cacerola en mano para alzar la voz contra el atropello y la persecución, decía la imagen pública por el gremio estudiantil del IABA, para convocar al estudiantado, acompañado de la afirmación El GEI resiste. El GEI. Lautaro Gutiérrez, vocero del GEI, explicó a La Diaria que se trató de una medida de alerta, concientización y protesta ante la intervención del liceo debido a las medidas cautelares establecidas al director del centro educativo que desembocaron en la presencia de 2 inspectoras a las que llaman interventoras que ofician de dirección. El cacerolazo es una de la primera de una serie de medidas que el gremio desarrollará en el correr de los próximos días. Este jueves harán un mar de bancos, el viernes una volanteada y el lunes una sentada. Todo es con el fin de protestar, de tomar medidas con respecto a este conflicto que vive el IABA desde hace mucho tiempo, mostrando resistencia ante la censura y persecución hacia estudiantes y docentes, porque todavía no tenemos salón gremial, nuestra cartelera y cosas que siguen bajo llave. Los docentes siguen siendo investigados, el director no ha vuelto y sigue sumariado, enumeró Gutiérrez. Si bien son varios los puntos que mantienen al estudiantado y los docentes disconformes y en movimiento, las diversas manifestaciones que tendrán lugar estos días fueron provocadas por la falta de respuestas de las inspectoras ante el pedido de diálogo y negociación de los estudiantes. El sindicato de OCE denunció por corrupción a la empresa. En el documento entregado por JUTEP se afirma que desde marzo de 2020 a la fecha, algunos integrantes y asesores del directorio de OCE habrían procedido en forma
absolutamente irregular y contraria a las normativas vigentes. Estos comportamientos, afirman, benefician a un grupo de personas ajenas a la función pública mediante presuntos abusos de los mecanismos legales. FOSE sostiene que el ente público contrató a varias cooperativas sociales que no cumplirían con los requerimientos legales al momento de prestar los servicios. También acusan al directorio de abonar excesivamente a los cooperativistas por horas extras y viáticos, de no cumplir con la fiscalización de las tercerizaciones y de que las cooperativas estarían integradas por militantes partidarios afines a los integrantes del directorio. Las cooperativas estarían integradas por diversos militantes partidarios, compartiendo vínculos políticos y personales con integrantes del directorio de OCE. Se habría configurado una violación a la autonomía e independencia de las cooperativas mediante injerencia de autoridades de OCE y su toma de decisiones y funcionamiento, señala el documento presentado por el sindicato, informó Caras y Caretas. Y para cerrar, que ya nos vamos a la pausa, no queríamos dejar de mencionar que, como decía bien hoy Majito, 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, se estará realizando una actividad a las 19 horas en la Sala Citarrosa, en la que hablarán Magdalena Broquetas, Jimena Salvo, Natalia Asís y madres y familiares de detenidos desaparecidos, y actuará Milongas Extremas. Así que los invitamos a todos y todas entonces en la Sala Citarrosa a las 19 horas, esta actividad en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Bueno, muy bien, vamos a una pausa y volvemos con nuestro invitado central del día de hoy, que es el senador Charles Carrera. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Bueno, muy bien, así con esta canción revolucionaria estamos recibiendo al senador Charles Carrera, que hoy vamos a estar compartiendo con él la comparecencia de la ministra. Bueno, nos va a estar informando sobre la comparecencia de la ministra de Economía por el tema de rendición de cuentas, y salió un poquito ahí de la sesión del Senado, así que te agradecemos, senador, que estés con nosotras, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de diálogo con ustedes y con toda la audiencia. Para mí es un gusto estar en comunicación. Charles, Paola te habla aquí. Concurrió la ministra a la Comisión de Presupuesto integrada por Hacienda del Senado, enumeró una serie de éxitos que ha tenido, al parecer, este gobierno. ¿Cómo lo visualizan desde la bancada del Frente Amplio? Y nosotros lo que visualizamos parece como que se viviera en el país de las maravillas, ¿no? La ministra plantea los éxitos de un país que en la calle, en la realidad, no se ve. Lamentablemente aumentó la pobreza infantil, hay menos políticas públicas, tenemos falta de medicamentos en los hospitales, falta de especialistas en los hospitales, hay todo el litoral que está impactado por el tema, por ejemplo, de la diferencia cambiaria, es decir, el efecto Argentina sobre el tema del litoral, un desempleo que está, en algunos departamentos está 15 puntos, es decir, un comercio interno muy afectado, baja del poder adquisitivo, es decir, tanto los trabajadores públicos, privados, jubilados y pensionistas se nos están quejando de de la pérdida del poder adquisitivo, la carestía, problema de seguridad pública, es decir, tenemos problemas graves de seguridad pública en estos días. Desgraciadamente hemos visto una serie de hechos terribles desde la semana pasada hasta esta jornada, y vemos que la rendición de cuentas no atiende esa problemática, y ellos tienen ese discurso del éxito de la gestión. Entonces, nosotros lo vemos con mucha preocupación, pero te voy a dar un dato y mirá, la deuda pública, es decir, el déficit que tanta campaña hicieron en el 2019 en contra del déficit, el cuidado de las cuentas públicas, es decir, el déficit está prácticamente igual que en el 2019, pero hay un tema, la deuda pública en estos 3 años aumentó 13.000 millones de dólares.
en estos años. Y si uno analiza la gestión del Frente Amplio, del 2005 hasta el 1 de marzo del 2020, la deuda pública aumentó en 17.000 millones de dólares. Es decir, tenemos más deuda, la plata se está gastando mal porque hay mala calidad en la gestión de los gastos públicos, con menos políticas públicas. Es decir, los más débiles de nuestra sociedad, los más vulnerables de nuestra sociedad, hoy tienen un estado ausente, en retirada y con falta de elementos esenciales. Entonces realmente nosotros vemos con mucha preocupación que ese discurso exitista no en la realidad no se ve. Es decir, el país de las maravillas en la realidad no se ve. Charles, ¿y esa deuda de 13.000 millones de dólares que vos haces mención, en qué nos estamos endeudando como país? O sea, porque esa deuda después hay que pagarla, además, ¿no? ¿En qué se está gastando? No, digo, se está gastando, hay colocaciones, es decir, se toma deuda, hay colocaciones, y después, bueno, eso es para pagar el déficit o las cuentas públicas. Y lo otro también, un dato que no es menor, que es el país que nos vamos a encontrar a partir del 1 de marzo del 2025, hay muy poca transparencia en el armado de las cuentas públicas nacionales. Nosotros vemos que hay una utilización, por ejemplo, ayer se le preguntó desde la bancada del Frente Amplio, se le pregunta a la ministra, ¿dónde están? Se habló de que se iba a crear un fideicomiso para viviendas, para el plan Avanzar. ¿Dónde están los 240 millones de dólares esos en las cuentas públicas nacionales? Porque no aparecen. Es decir, se está haciendo obra pública a través de lo que es la unidad de CBU, que es todo lo que tiene que ver, que está en la CND, que es parte de un gran fideicomiso que toma deuda a los futuros peajes. Es decir, eso, por ejemplo, no está contabilizado. Es decir, se utilizan mecanismos que no están contabilizados. Es decir, nosotros tenemos el mismo déficit que te decía en 2019, pero cuando vayamos y tengamos que registrar eso a partir del 1 de marzo del 2025, van a ser 2 puntos más. Entonces los que nos vinieron a decir, y no es que nosotros no estamos en contra, porque en definitiva el problema del Uruguay es el déficit social, es decir, es el déficit que tenemos 100.000 uruguayos más, es decir, tenemos 500.000 uruguayos que cobran 25.000 pesos o menos, es decir, tenemos que aumentó la pobreza infantil que es lo que nos tiene que doler, que hay falta de políticas públicas, no hay vivienda, que hay problemas en educación. Es decir, el problema nuestro es que se hizo un ajuste, un recorte de mala calidad que afectó lo que se llama el gasto público social. Es decir, hay menos plata en educación, en salud, en vivienda, en salario, y eso tiene un efecto muy negativo. Entonces realmente decir, si tú me dijeras, acá decir, los compañeros nuestros economistas del Frente Amplio han denunciado con mucha claridad que acá hay como dibujos fiscales, te presentan de una, es decir, te lo presentan de una manera, pero después es otra. Y lo otro es las grandes políticas transformadoras o esas reestructuras que nos prometieron, es decir, esa reestructura, si lleva plata, no se hicieron. Porque las únicas reestructuras que marcan, y uno lo ve también en la presentación de la ministra, es la reforma de la seguridad social, que sabemos que eso recayó sobre la espalda de los trabajadores, que vamos a trabajar más y cobrar menos, y lo otro es, se lo presentan como una gran reestructura, el nuevo diseño fiscal del Uruguay, que fueron aquellas modificaciones que se hicieron en la ley de urgente consideración. Sí. Es decir, en sí estamos el pueblo uruguayo, las grandes mayorías de nuestro país están en peores condiciones. La ministra ahí en la comisión, pero también en la conferencia de prensa, en lo que tiene que ver con el empleo, ella manifestó que comparado con junio del 2019 hay 116.000 puestos más de trabajo y que por lo tanto se habían recuperado los que se habían perdido en el Frente Amplio, en la gestión del Frente, y además los que se habían perdido en la pandemia. Sabemos que eso no es tan así. ¿Cómo lo podemos como desmontar un poquito o explicar en profundidad? No, digo, los puestos de trabajo que se han generado, porque lo que viene es decir, se viene un problema importante, es decir, hay obras que se venían arrastrando el Frente Amplio, es decir, que esas obras cumplen su ciclo, es decir, estamos teniendo que hay qué sé yo, en la obra del Ferrocarril Central y UPM,
hay cerca de 10.000 trabajadores, con toda la incidencia que tú tienes, ¿no? Porque empleos directos e indirectos están por cumplir, ya decir, UPM ya está, digo, el ferrocarril central se estaría entregando en diciembre de este año en principio, y a partir de ahí, para que tengas una idea, la obra del ferrocarril central es la segunda obra en infraestructura más importante del Uruguay, luego Salto Grande. Es decir, la primera obra fue Salto Grande en la historia del Uruguay, la inversión en infraestructura más importante, y esta es la del ferrocarril central. Ahí se emplearon en forma directa cerca de 2.500 personas. Entonces, es decir, son obras que venían con un arrastre importante, es decir, y comienzan a cumplir el ciclo. Después lo otro son trabajo que nosotros hemos acompañado. Los jornales solidarios son trabajo de mala calidad, es decir, son cerca de, ahí están los números, pero son cerca de 15.000 personas que están cobrando salarios de 12.000 pesos en la mano, es decir, y nosotros estamos acompañando, porque en el interior eso tiene un impacto, uno puede decir, por lo menos la gente está pudiendo sobrevivir para enfrentar toda esta problemática. Entonces, decir, si uno lo que ve acá es decir que acá hubo un ajuste laboral, los consejos salarios ahora se están discutiendo, es decir, pero los trabajadores para mantener trabajo han renunciado a aumentos, es decir, y nosotros con suerte, el gran logro de este gobierno, o con suerte, nosotros, para el lado de los trabajadores, con suerte estaríamos cobrando el mismo salario que en el 2019, es decir, la economía va a crecer en estos 5 años, en un porcentaje ahí que hay dudas, este año se va a crecer menos de lo previsto, porque hay efectos negativos, es decir, está bajando la exportación, estamos perdiendo competitividad con todos los mercados, porque con Brasil, con Argentina, con China, con Estados Unidos, estamos perdiendo competitividad y eso te afecta no solamente la venta al exterior, sino que te afecta también a la poca industria que tenemos en Uruguay, porque cuando hablamos de los temas de competitividad tenemos que ver eso, y acá en Uruguay nuestros industriales tienen que producir a un costo más caro y eso está teniendo un efecto negativo. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que, con suerte, es decir, la economía va a crecer y la apropiación, es decir, en la masa salarial, es decir, aumentó la ganancia del capital y perdió la masa salarial. Entonces, es decir, ellos te hacen esos discursos, pero si tú analizás que se crearon los puestos de trabajo, hay que ver que hay obras, hay ciclos que se están cumpliendo, y después, bueno, está esto de los jornales solidarios o este tipo de contratos que hemos acompañado por el impacto positivo que tiene en la gente, ¿no? Que necesita por lo menos subsistir. Pero es también hay que analizar eso, ¿no? Ahora se está discutiendo, se están discutiendo los consejos salarios y bueno, hay que ver qué sale de ahí, pero todo indicaría que con suerte al 1 de marzo del 2025 estaríamos con el mismo salario que el 1 de marzo del 2020. Y tenemos la ministra que dice que en realidad subió 4,9% justamente la economía del país, pero hay una gran polémica también por el tema del presupuesto de Salto Grande. No sé cómo está viendo también el Parlamento, digamos, el Frente Amplio, estos gastos, si hay un aumento de 4,9 en la economía, ¿a dónde está yéndose ese aumento, no? Sí, lamentablemente lo que hemos visto en este tiempo es que se ha utilizado gran parte de estos organismos o gran parte del Estado para el ingreso de militantes, y en el caso de Salto Grande son militantes políticos donde el sueldo más bajo son 80.000 pesos líquido, ¿no? Que es 80.000 pesos en la mano, para que tengan una idea. Ahí nuestros diputados y el Frente Amplio de Diputados ahí está viendo, en principio los diputados nuestros se estaban proponiendo ir a una comisión a citar al Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores e Industria. Lo que se está proponiendo es un régimen de comisión general, porque acá hay que discutir. Nuestro diputado han relevado que hay cerca de 40 militantes del Partido Nacional y del Partido Colorado que han ingresado, ediles, suplente diputados, digo, hay un rol, así que nosotros lo que vemos con preocupación, porque además cambiaron las normativas y muchos de estos funcionarios que antes se irían con
con una indemnización por despido común, es decir, una IPD, es decir, por cada año de trabajo un mes de sueldo. Sí. Estos militantes del Partido Nacional ahora se irían con subsidios bien importantes, donde salió un número de Shelpi, que es un viejo militante de herrerista que respondía a la calle Padre, sí. Un hombre poderoso de Salto por la influencia que tienen los medios de comunicación en Salto, se va como con un retiro de $700.000, ¿no? Estamos hablando, o la misma situación, se cambió la normativa, el actual subsecretario de Cancillería, que en esta administración ingresa a un cargo que como político, es decir, se le designa como secretario general de Salto Grande, se reserva el cargo, que eso no existe, lamentablemente, te lo digo como profesional del derecho, eso no existe, que tú reserves un cargo y te vayas a un cargo político, y cuando cumpla el ciclo en la subsecretaría puede volver al cargo y ahí ampararse este régimen de subsidios también con un sueldo que creo que es superior a $300.000. Entonces es una situación, la verdad, que bien compleja. El Frente Amplio había ordenado bastante, es decir, había ordenado en el sentido de que los ingresos fueran por concurso. Los últimos concursos se hicieron en el año 2019, se había bajado la plantilla, pero lamentablemente esto se utilizó para el ingreso de militantes políticos, y ahí van a haber acciones políticas en ese sentido, porque es una situación que está bien complicada. Sí, que se ha dado como con distintos niveles, pero en todo el Estado. Recién leíamos una denuncia que hace el sindicato de OCE en relación al uso de las cooperativas para hacer clientelismo político, ¿no? Sí, brutal. Claro, que era un mecanismo. Es así, Dale. No, que tenés razón, Paula, ¿no? Que es así, es decir, tú ves las cooperativas sociales que se crearon en nuestras administraciones con una lógica de apoyar, de ingresar a atender situaciones de vulnerabilidad social. Lo que se está utilizando es para ingresar a militantes políticos, como decís vos, con un punto de vista clientelar, y eso lo tenés en esas cooperativas en OCE, pero después tenés en la Fundación A Ganar, que también te ha ingresado, qué sé yo, hay departamentos enteros, el departamento de arquitectura del Ministerio de Transporte, tenés en cantidad de reparticiones, y después ahora, que es un tema que todavía no ingresamos, pero también después lo otro que tenemos que tener mucho cuidado y que eso nos vamos a proponer a controlar en la rendición de cuentas, porque en esta rendición de cuentas también te viene un montón de artículos que te vienen a regularizar situaciones de personas que ingresaron hasta tal fecha en esta administración, en este periodo de gobierno, a través de esos contratos, becarios o este tipo de situaciones, que cuando llegó el Frente Amplio en su momento, el 2005, tuvo que regularizar, porque eran décadas de personas que decir que estaban como becarios o como pasantes, y uno tenía la obligación, porque había gente que tenía hasta derechos adquiridos. Pero ahora también el problema es que es algo que nos estamos proponiendo en lista para controlar, porque se están haciendo un montón de reestructuras a nivel de la administración central, es justamente esto, es decir, que estas reestructuras no abarque a políticas clientelares y a militantes políticos. Es decir, es una tarea que nos estamos proponiendo. Va a haber un articulado en la rendición de cuentas, pero después estas reestructuras se los mandan a la Asamblea General, y en la Asamblea General nosotros vamos a tener que estudiar todas esas reestructuras para ver estas situaciones. Lo mismo denuncia SENACE, lo que tú hacías referencia a lo de OCE, lo mismo hemos detectado situaciones SENACE, ahora también viene un artículo que regulariza ahí. Son situaciones que te vienen como es bastante, la verdad que bastante compleja la situación, porque lo que decían de que venía a defender la transparencia, que al Estado se ingresara por concurso, en realidad no es así, sino que han designado militantes políticos.
Sí, se maneja un nivel de cinismo importante. Por ejemplo, en esto que estábamos hablando de la rendición de cuentas, la ministra diciendo el centro es la persona para que pueda ser más libre y tenga mejores oportunidades de desarrollo como persona, ¿no? O sea, es complicado también debatir, imagino ustedes ahí en el Parlamento, debe ser más complejo aún, cuando del otro lado vos no tenés como una honestidad intelectual, ¿no? Porque no se transparenta, y también es complicado poder trasladarle, no sé, vos me dirás que estás más en contacto con la gente, estas cuestiones, porque estos recortes, esta manera de meter gente y demás, se utilizan, como vos decías, mecanismos que son más sutiles, no son tan burdos, digamos, tan evidentes que uno pueda expresarlos, además de que hay dificultades también para poder comunicar cuando vos tenés una cuestión de conglomerados de medios que no profundizan estas cuestiones en lo que tiene que ver con la investigación y en la denuncia de estos acomodos, porque no dejan de ser acomodos, ¿no? Sí, sí. No, el cinismo es brutal y te llega a nivel de irritación. Digamos. Claro. Yo digo, para mí lo que hay que hacer es, no hay ni que desgastarse mucho en la discusión acá adentro. Lo que tenemos que hacer nosotros es la pata afuera del Parlamento, hablando con la gente y denunciando. Es decir, yo creo que en el mano a mano, por suerte estamos en Uruguay, que es un país pequeño, digo, el Frente Amplio tiene una estructura de decir... capilar muy importante a lo largo y ancho del país, y bueno, el rol nuestro tiene que ser en el mano a mano tratar de denunciar esas situaciones. Es decir, yo ahora estoy nosotros hace poco, aprovecho y paso el chivo, que es, nosotros hace unas semanas largamos la entrega, una página web que se llama laentregadelpuerto.uy, que la idea nuestra es que toda aquella persona, aquel militante que quiera saber cómo fueron los pasos de la entrega del activo más importante del Uruguay, que las cosas que denunciamos en el 2018, el 18 de agosto del 2021, digo, se vienen cumpliendo, y hoy hay un coro, con todo el respeto le digo, pero un coro de los Mayaoro, que no les digo yo los Mayaoro, sino que el presidente los denomina, el propio presidente es el que los denomina a un grupo muy importante. Creo que casi toda la cadena productiva del Uruguay ha denunciado los efectos negativos de la entrega al puerto. Bueno, nosotros para fin de año estamos trabajando en los peores 5 años de tu vida, donde nosotros queremos en una página web con un conjunto de compañeros militantes del Frente Amplio, lo estamos armando, es decir, porque nosotros mismos, si vemos todas estas situaciones de corrupción, de acomodo, nosotros nos vamos olvidando. Y que siguen apareciendo casos astesianos también. Es terrible, digo, lo del caso Astesiano es terrible, ahí nos enteramos, yo ahora hace un rato lo largué en mis redes sociales, digo, nos enteramos que una de las empresas que compitió con Vertical Sky dice que en el famoso dron que se compró por $750.000 más el software era por $1 millón, algo que en Europa se vendía de España a Grecia a 200.000 euros cada uno. Nos decía que no era para el control de las líneas de alta tensión de UTE. Sí. Entonces hoy nos enteramos de eso, es decir, acá por suerte hay una investigación que se está profundizando para ver todo ese esquema de corrupción, pero nosotros mismos con la locura que dimos, nosotros lo que estamos tratando de armar es una herramienta para tratar de saltar lo que decía Paola, ese blindaje, ese blindaje de los propietarios de los medios que existe, que es cierto, denuncian, sacan algunas cosas y todo esto no se hace seguimiento, sino algunas veces, como es tan fuerte la denuncia, muchas veces tienen que salir, pero sale un día después, pero claro, o si no es como aquello la murga, ¿no? Una tapa a la otra. Entonces, pero por eso estamos armando esa página con mucho esfuerzo. Y en el caso del puerto, que existió un fuerte blindaje mediático, porque la empresa llegó a aumentar la inversión, y eso lo tenemos comprobado, en casi 300% en la publicidad, es decir, lo que gastó en el 20, en referencia al 21, un 300% aumento en publicidad, que la empresa aumentó. En el caso de Puerto, pudimos romper el blindaje mediático por la militancia, por el seguimiento del caso y por las redes sociales. Sí. Es decir, nosotros también utilizando los diferentes mecanismos. Entonces, yo lo que creo es que nosotros lo que tenemos que hacer es organizarnos, militar mucho, tratar de dialogar muchísimo, que es lo que mejor sabemos hacer, para denunciar y hacer seguimiento de todas estas situaciones. Pero, como decís vos, te irrita bastante,
Y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con el ritualismo, denunciar los debates. Para mí hay que tratar que el debate sea en el pleno, porque ahí, bueno, después tratar de que salga hacia afuera y después, bueno, salir a la calle y denunciar desde la calle. Charles, nosotros estamos como Frente Amplio de cara a la discusión programática. Estamos hablando de todas estas cuestiones que están ocurriendo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las empresas públicas, este debilitamiento, esta perforación, ¿no? En las empresas públicas que son motor de desarrollo. ¿Cómo se viene procesando, cómo se visualiza para adelante? Eventualmente todos vamos a trabajar para que así sea en un gobierno del Frente Amplio, viniendo con estos antecedentes con los que vamos a llegar. Y vamos a tener que es decir, primero yo creo que vamos a tener que tener, yo creo que las primeras líneas programáticas que bajaron, creo que están bien, están en el camino, que ponen a la persona al centro, que están marcando que tenemos que luchar por la vida, y decir que luchar por la vida es que tenemos que cuidar todas las dimensiones desde el momento de la concepción, a lo largo de toda la vida, todas las políticas públicas que hay que colaborar para que la gente se pueda desarrollar, pero como decías tú, Paula, las empresas públicas son un motor de desarrollo, y y lamentablemente las vamos a encontrar disminuidas, hay que reconocer eso, es decir, se ha bajado la inversión, se ha perdido funcionarios públicos, en el caso 12 se está hipotecando el futuro, que ahí vamos a esperar mañana la interpelación, pero nosotros estamos analizando con un conjunto de compañeros a ver si podemos recurrir, es decir, marcar también, presentar algún recurso administrativo como legislador del Frente Amplio, porque se está violentando la Constitución de la República, es decir, marcar que nosotros no compartimos esto y tratar de ver si podemos ir frenando la entrega de esto a Arasatí, que es también de locos, ¿no? Una inversión que serían $300 millones, terminás pagando 900, ¿no? $600 millones más en 17 años y pico, es decir, 18 años. Entonces salió como, son temas jodidos que nos hipotecan el futuro y no resuelven el problema, porque nosotros en programa sabemos que vamos a tener que invertir y mucho en el tema para atender la problemática del agua para la vida, del agua para la producción, es decir, hay que invertir, pero si nosotros tuviéramos esos $900 millones, quizás que podíamos resolver muchos problemas, desde problemas de saneamiento, podemos hacer muchas represas como Estado, ¿no? A lo largo del Uruguay. Es increíble, dejaron de hacer Casupá y se metieron en esto que es muchísimo más cara, más sin ningún estudio, que es lo que denuncia la academia y la sociedad civil. Entonces nosotros vamos a encontrar debilitamiento en OCE, debilitamiento en UTE. Nosotros el otro día en la mesa política recibimos un informe de la compañera, es decir, acá hay una política de favorecer también a los grandes consumidores. Sí. Y mientras tenés esa política de favorecer a los grandes consumidores, estás viendo cómo complicarle la vida a los más vulnerables de nuestra sociedad. En Antel también hemos visto que justamente que fue uno de los motores de desarrollo y que nos ha dado fortalezas para competir en el mundo, pero también para enfrentar esa etapa tan dura que fue la pandemia. También se ha dejado, es decir, uno ve, nosotros mismos en nuestras vidas vemos que la calidad de Internet ha bajado, es decir, que se cae el sistema, es decir, nosotros estamos en los primeros lugares, ahora ya estamos en el mundo, ahora ya estamos en lo que tiene que ver con la velocidad de Internet, estamos en la tabla media hacia abajo, es decir, hay complicaciones y complicaciones duras, es decir, vamos a tener que enfrentar, y sabiendo lo que te decíamos al principio, es decir, que por falta de transparencia fiscal de esta administración, como ellos tenían ese discurso de que venían a ordenar las cuentas públicas, están metiendo muchas cosas por afuera. Claro. Es decir, Arasatí, si sale el proyecto de Arasatí, el proyecto Neptuno, esta inversión de OCE, bueno, esto todo va a caer para el próximo periodo de gobierno. Sí. Y vamos a tener que pagar eso. Y así hay 2 puntos del PBI que hemos identificado en obras públicas, es decir, en temas de vialidad, en obras que no están contabilizados en las cuentas públicas nacionales, es decir, te habla un déficit de 4, pero si nosotros ya hemos contabilizado por lo menos 2 puntos más que están en estos dibujos fiscales que hacen para que no ingresen en estos números. El desafío es enorme, pero acá lo principal es tratar de ganar el gobierno para aplicar políticas de desarrollo y que incluya a todos, y no como algunos, como lo que poníamos el ejemplo, la ganancia, es decir, el crecimiento del país en este tiempo
solamente fue para un sector y las grandes mayorías han quedado rezagadas. Muy bien, un pueblo organizado como se vio reflejado el día del comité de base. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, senador Charles Carrera. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de diálogo y bueno, es un gusto, así que un fuerte abrazo a ustedes, al equipo y a todos los oyentes. Te liberamos. Gracias, Charles. Gracias. Bueno, muy bien, así teníamos entonces clarito, tocó varios temas, por suerte, ¿no? Que nos dio tiempo para desarrollar algunos otros de los que ya teníamos previsto. Bueno, ya saben, gente, tenemos que ganar las elecciones con mayoría parlamentaria, así que vayan aprontándose para una gran campaña, porque si no frenamos esto, se complica la jugada. Sí. ¿Nos vamos despidiendo, Majito? Bueno, muy bien, les damos un gran saludo a toda la audiencia y nos escuchamos nuevamente el miércoles que viene. Gracias, Fede. Salud, gente. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue con